Bueno, ¿cómo están todos? Sean de nuevo bienvenidos al seminario gratuito sobre la política fiscal en Perú. En particular, en esta ocasión vamos a conversar sobre la importancia que tiene la política fiscal en el presupuesto público y cómo se vinculan estos dos grandes conceptos. El concepto de la política fiscal, que es un concepto macroeconómico, con el concepto de presupuesto público, que es uno de gestión pública. Entonces vamos a hablar sobre eso esta noche. Permítanme presentarme antes de empezar. Mi nombre es Adrián Rodas Vera. Soy especialista en política fiscal. Tengo experiencia en política fiscal en los últimos 8 años. Y es por ello que a lo largo de mi carrera laboral he ido detectando mucha brecha de conocimiento sobre estos temas. Es por eso que estamos aquí en esta ocasión, para brindarles un seminario gratuito y conversar sobre el tema. Bueno, a nombre de CERSA, les agradecemos a todos por su conexión. Hay algunos puntos que tengo que resaltar. Por ejemplo, que tenemos actualmente alianza con el Colegio de Abogados para dictar el curso de política fiscal, lo cual es muy importante. Además, los participantes van a tener certificación por estar presentes en el seminario y especialmente van a tener un descuento para el curso de política fiscal cuando se aperture. Bueno, entonces voy a ir a compartir mi pantalla para que ingresemos al contenido del seminario. Entonces, como ya sabemos todos, en esta ocasión vamos a hablar sobre la política fiscal y la importancia que tiene para el presupuesto público. Siendo las 7:07 de la noche, vamos a empezar con el seminario. Entonces, para empezar con esto, vamos a tener que definir primero qué es la política fiscal. Y esta tiene que entenderse como una herramienta de política macroeconómica, al igual que la política monetaria. Entonces, estas dos grandes herramientas permiten apalancar la actividad económica, permiten además estabilizar la actividad económica. Es por ello que son muy importantes para los hacedores de política y muy importante para la población en general. Y es muy importante que estas dos herramientas sean conducidas de forma ordenada y con disciplina. Entonces, la política fiscal está a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas, mientras que la política monetaria está a cargo del Banco Central de Reserva del Perú. Ya sabemos que el Banco Central de Reserva es un organismo constitucionalmente autónomo, mientras que el Ministerio de Economía y Finanzas es una entidad pública del Poder Ejecutivo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tener en cuenta que ambas entidades diseñan una política macroeconómica de acuerdo a sus objetivos, de acuerdo a su misión. Por ejemplo, el Banco Central de Reserva usa la política monetaria con la finalidad de preservar el valor del dinero en el tiempo, es decir, para que exista estabilidad en la inflación. Y esta entidad publica un marco macroeconómico que se llama reporte de inflación. En el reporte de inflación va a encontrar un análisis de todos los sectores de la economía, además de una proyección en el mediano plazo, con el objetivo de ver o de proyectar
la inflación. Por otro lado, el Ministerio de Economía y Finanzas publica un documento que se denomina el Marco Macroeconómico Multianual. Estos dos grandes documentos deben entenderse como análogos en su ámbito, sin embargo son muy diferentes. El Ministerio de Economía y Finanzas también proyecta variables macroeconómicas y fiscales, sin embargo tiene otro objetivo que que el reporte de inflación del Banco Central de Reserva. El Ministerio de Economía publica el marco macroeconómico y enfatiza las finanzas públicas, enfatiza la política fiscal, principalmente el diseño en el mediano plazo de la política fiscal. A diferencia del reporte de inflación, el marco macroeconómico multianual tiene un impacto directo en el presupuesto público. Y acá les hago un resumen de la política del sector de la macroeconomía del país. La macroeconomía tiene que entenderse como un conjunto de sectores: el sector gobierno, el sector real, el sector externo y el sector monetario. Y cada día vamos a encontrar noticias que nos hablan de estos sectores. Entonces, quiero ubicar la política fiscal dentro del sector gobierno. Por ejemplo, cuando se ven las noticias del déficit fiscal, se debe entender que es el resultado del sector gobierno, de las operaciones que el gobierno realiza durante un año. Por otro lado, la economía en general se compone también del sector real, en donde las variables principales son el PBI, el empleo y la inflación. Además, tenemos al sector externo, que tiene variables como la balanza de pagos, las exportaciones, la cuenta comercial. Y en el sector monetario, precisamente, está el Banco Central de Reserva y las entidades captadoras de depósito, como los bancos comerciales. En este sector, las principales variables son los créditos, las reservas internacionales, la cantidad de dinero en la economía. Entonces, el sector gobierno, cuando utiliza la política fiscal, lo hace con un objetivo, pero al realizar acciones o intervenciones de gasto público, de ingresos fiscales, el sector gobierno, es decir, el gobierno, impacta en toda la economía. Impacta en el sector real, impacta en el sector externo, impacta en el sector monetario. Un ejemplo es que cuando el sector gobierno incrementa la inversión pública, es decir, el gasto público, este tiene un impacto directo en el PBI, es decir, en el sector real. Otro ejemplo es que la inversión pública de repente se financia con deuda externa. Y eso impacta en el flujo de capitales que ingresa a la economía. Y eso se registra en la balanza de pagos. Y otro ejemplo es que de repente se tiene una composición de uso de ahorros y uso de deuda pública para incrementar la inversión pública. Entonces, el uso de ahorros va a implicar cambios en las cuentas del sector monetario o del sector financiero. ¿Por qué? Porque los ahorros se encuentran en este sector. Ya ven cómo el sector gobierno, al utilizar la política fiscal, impacta en todos los sectores. Es por eso que tener una política fiscal
disciplinada, responsable, es requisito para la estabilidad de la economía. Y cuando se habla de estabilidad de la economía, tiene que entenderse como una estabilidad en todos estos sectores. Entonces, vamos a definir la política fiscal como el uso del nivel o de los cambios en la composición de los ingresos y los gastos, así también como gestionar los activos y la deuda pública. Entre los objetivos nacionales de la política fiscal se encuentra estabilizar la actividad económica, promover la creación de empleo, distribuir el ingreso nacional o corregir fallas de mercado. Y para todo lo anterior se requiere una finanza pública sostenibles, es decir, tener ahorros fiscales. Y esta es la principal ecuación de la política fiscal. El uso de los ingresos fiscales, el uso del gasto público. La diferencia de estos dos grandes componentes es el resultado económico del sector público. A su vez, los ingresos fiscales está compuesto del impuesto a la renta, del impuesto general a las ventas. Estos dos son los más importantes para financiar el gasto público. A su vez, el gasto público se compone de remuneraciones, de bienes y servicios, de transferencias, de inversión pública, y al final del año hay un resultado económico. El resultado económico también se denomina necesidad de financiamiento. ¿Por qué? Porque como resultado vamos a tener el uso de ahorros o el uso de activos, pero también posiblemente el uso de deuda pública. Y esta es otra forma de ver la ecuación anterior. Los ingresos fiscales menos los gastos te dan un resultado primario, a lo cual le resta los intereses y obtienes el resultado económico. Es similar a la ecuación anterior, pero puesto de otra forma. Entre los ingresos tenemos al IGB, que es 8,9% del PBI, al impuesto a la renta, que es 6,3% del PBI, y así entre otros ingresos se obtienen los ingresos del gobierno general, que en el 2021 se generaba 21% del PBI. Por su parte, el gasto público está compuesto del gasto corriente, el gasto de capital, el gasto financiero o el gasto de intereses. En las remuneraciones, por ejemplo, tenemos el pago al personal de educación, al personal magisterio. También tenemos al pago al personal militar policial, al personal de la salud, entre otros. En el gasto de bienes y servicios tenemos todo lo que es necesario para la operatividad de las empresas, de las entidades públicas, perdón, y lo que resulta necesario para que estas entidades provean sus operaciones y también la entrega de bienes y servicios a la población. También tenemos las transferencias, como son las transferencias que se realizan a los programas sociales, pero también está compuesto del pago de pensiones. Y la inversión pública está dentro del gasto de capital. Ven cómo todas estas cuentas son parte de la política fiscal. Y la política fiscal ha pasado a lo largo de la historia peruana por cambios en su diseño. Por ejemplo, antes del 90, antes de los 80, la política fiscal se implementaba sin ninguna disciplina. Es por ello que en el 90 se empezó a realizar algunos ajustes, como por ejemplo, se creó el Comité de Caja y también se publicó la Constitución Política del Perú. Entonces, ello permitió empezar a corregir las fallas que tenía
el sector gobierno en el uso de la política fiscal antes de la década del 90. Sin embargo, el temor de incrementar el déficit fiscal produjo que en el año 1999 se crearan las primeras reglas fiscales útiles para la política fiscal. Y a partir de allí, el diseño de la política fiscal estuvo compuesto de reglas fiscales. Por ejemplo, en el 2003 se agregaron reglas para los gobiernos regionales y locales. Y en el 2013 se crea el Consejo Fiscal, el cual es una entidad que tiene por objeto mejorar el debate técnico independiente sobre la política fiscal. Y en el 2016 se publicó el marco vigente en el cual se aplica la política fiscal. Entonces, ¿por qué fue importante el establecimiento de las reglas fiscales? Porque antes de los 90, por ejemplo, en la década de los 70, en la década de los 80, el déficit fiscal era muy alto. Se llegaba hasta 11% del PBI en déficit fiscal, y eso impacta directamente en la deuda pública. En el año 90, a raíz de la Constitución Política del Perú, se empezó a mejorar el déficit fiscal. Y en el año 99, a partir de las primeras reglas fiscales numéricas, el déficit fiscal se redujo paulatinamente e incluso se obtuvieron ahorros. ¿Por qué? Porque se registraron superávit fiscal. En el año 2020, el déficit fiscal aumentó bruscamente debido a todas las medidas que se implementaron para afrontar la emergencia sanitaria. Sin embargo, en el año 2021 y 2022, este déficit fiscal ha retrocedido, ha disminuido considerablemente y ya nos ubicamos en 1,6% del PIB de déficit fiscal en el año 2022. Ello es similar a los números que se tenían antes de la pandemia. ¿Ven? Entonces, el diseño de la política fiscal es a través de reglas fiscales. ¿Y en dónde están esas reglas? En las principales cuentas que le había mostrado antes. Por ejemplo, en el gasto no financiero, en el resultado económico y en la deuda pública. Entonces, aquí ya quiero entrar más a vincular la política fiscal con el presupuesto público. Y esta es la definición que nos da el decreto legislativo 1436, que es el decreto legislativo que establece el marco de la administración financiera del Estado. Y este decreto define la política fiscal como ya la habíamos definido antes. Es el uso de herramientas como el gasto público y los impuestos para influenciar en la economía. Se determina con una visión multianual, siguiendo los principios de la responsabilidad, es decir, con reglas fiscales y sostenibilidad fiscal, es decir, solvencia a largo plazo. Pero esta definición agrega que la política fiscal contribuye con una administración adecuada de los recursos públicos a través de la administración financiera. Y dentro de esta administración financiera se encuentra el presupuesto público. Entonces, en el Ministerio de Economía y Finanzas se ve tanto la política fiscal como la administración financiera. Dentro de la administración financiera está el presupuesto público. Pero no solo esto, hay otros integrantes de la administración financiera, como es tesorería, endeudamiento, abastecimiento. El INVIERTE-P también está dentro de la administración financiera y la gestión fiscal de recursos humanos. Entonces, ¿cuál es el principal documento de política fiscal que publica el MEF? Es el Marco Macroeconómico Multianual.
Y es este documento de política macroeconómica el que vincula al presupuesto público, el cual a su vez es un instrumento de gestión pública. ¿Por qué de gestión pública? Porque para elaborarlo, el Ministerio de Economía y Finanzas interactúa con todas las entidades del sector público. Y estas entidades, a través de su planeamiento estratégico, a través de su planeamiento operativo, a través de su cuadro de necesidades o de su programación de inversiones, es que interactúa con el MEF para establecer una asignación presupuestal. ¿Ven? Entonces, el gran reto de la política fiscal es unir estos dos grandes instrumentos de política macro y de gestión pública. Y el presupuesto público debe sujetarse a la disciplina y a la responsabilidad bajo el cual están diseñados la política fiscal. El presupuesto público es un instrumento de gestión, pero también de política fiscal. Entonces, en el presupuesto público primero se estima la recaudación fiscal. La recaudación fiscal es administrada por la SUNAT, pero también el sistema tributario lo componen los contribuyentes, nosotros, los que pagamos impuestos. Entonces, en el marco macroeconómico multianual del Ministerio de Economía se proyecta ingresos fiscales. Y esa proyección es que va a ser importante para la formulación presupuestaria, en donde interviene el Ministerio de Economía y Finanzas y el Congreso de la República publica la Ley Anual de Presupuesto. Y luego, una vez que este presupuesto está asignado a las entidades, es que estos se ejecutan el presupuesto público. ¿Y cómo lo ejecutan? Como el gasto público. ¿Cuáles son las entidades que ejecutan el gasto público? Ahí están, por ejemplo, todos los ministerios, como el Ministerio de Salud, está el gobierno regional de la Libertad, pero están todos los gobiernos regionales y están todas las municipalidades. Entonces, aquí confluyen la política fiscal y el presupuesto público. La recaudación fiscal, como les había mencionado, se estima en el marco macroeconómico multianual. Y es esta recaudación fiscal que va a reflejarse en un presupuesto público. Por ejemplo, ¿cuáles son las variables más importantes que considera el marco macroeconómico multianual para proyectar su recaudación fiscal? El Ministerio de Economía y Finanzas realiza un análisis de todos los sectores de la economía, como ya los habíamos explicado, el sector real, el sector monetario, financiero y el sector externo. Y es que examina cuáles son las variables que impactan en la recaudación fiscal. Por ejemplo, los ingresos fiscales se ven afectados por la actividad económica agregada, es decir, por el PBI. Y ahí encontramos un vínculo más entre el sector real y el sector gobierno. Cuando el PBI se incrementa, es normal que las transacciones
dentro de una economía también se incrementen. Y esas transacciones son las que están sujetas a impuestos. El incremento del PBI también mejora las condiciones para que se genere mayor empleo privado. Y ese mayor empleo incrementa el consumo de los hogares. Y es así como se va registrando los pagos de impuestos. Y todo ese pago de impuestos se va registrando, se van proyectando para los siguientes años y van a ser la fuente más importante de presupuesto público, la fuente más importante de financiamiento. Entonces, una vez que se proyectan los ingresos fiscales, se proyecta también cuáles son los recursos que van a ser asignados en el presupuesto público. Otro factor que incrementa la recaudación fiscal y que también se debe tomar en cuenta es, por ejemplo, las medidas de política que implementa el gobierno. Así, tenemos que si se incrementa la tasa de impuestos por ejemplo, del IGB, esto se va a traducir en mayores impuestos. ¿O qué pasa si que se incrementa la tasa de impuesto a la renta a las empresas mineras? Entonces, eso también debemos tener en cuenta para las proyecciones y la recaudación fiscal se ve impactado por lo que les había mencionado, la actividad económica, la creación de empleo, las medidas de política. Y hay otro factor que impacta en la recaudación fiscal. ¿Cuál es ese factor? Los eventos externos a la economía nacional. Es un factor que Perú no tiene mucho control. Por ejemplo, cuando cambian los precios de los minerales que exporta Perú, cuando cambia el precio de lo cobre o del oro, de la plata, esos precios impactan directamente en la capacidad de inversión de las empresas mineras y por tanto también impacta en la recaudación fiscal. Y todo eso se tiene que establecer en el marco macroeconómico multianual. Entonces, el presupuesto público se va a financiar con esta recaudación. ¿Y cuáles son las fuentes de financiamiento? Hablando de punto de vista de presupuesto público, pues lo denominan recursos ordinarios, recursos directamente recaudados, recursos determinados. Eso es un reflejo de los ingresos fiscales que se estiman en el marco macroeconómico. Los recursos ordinarios son los impuestos, el IGB, el impuesto a la renta, el impuesto selectivo al consumo. Los recursos directamente recaudados son los recursos que las entidades recaudan propiamente. Por ejemplo, las tasas que cobran algunas entidades públicas, incluso las universidades públicas, o también las multas que establecen
algunas entidades públicas. Esos son los recursos directamente recaudados. Y los recursos determinados están compuestos por aquellos recursos que van a ir a financiar principalmente inversión pública y también gastos de mantenimiento, que ya tienen un fin determinado. ¿Y de dónde provienen? Principalmente del IGB, del impuesto a la renta, porque el canon minero, por ejemplo, es una parte del impuesto a la renta. El fondo común, que también está dentro de los recursos determinados, es una parte del IGB. Y el FONCOR, que va para los gobiernos regionales, es una parte también del IGB. Entonces el presupuesto público es verlo por fuente de financiamiento, pero que son estimados en la política fiscal, en los ingresos fiscales. Entonces el presupuesto público pasa por un proceso de debate y de constitución. Primero pasa por una etapa de programación multianual, en donde el Ministerio de Economía interactúa con las entidades. El objetivo es establecer las asignaciones presupuestales multianuales. Luego viene el proceso de formulación. El proceso de formulación del presupuesto del próximo año. Y en cada una de estas etapas siempre hay interacción entre la política fiscal, porque el presupuesto público se elabora con estimaciones, como ya les hemos indicado. Y esas estimaciones se van realizando en el marco macroeconómico multianual o en el informe de actualización del marco macroeconómico que se publica en abril. Entonces siempre tiene que haber una interacción entre el marco macroeconómico y el presupuesto público y el proceso de elaboración del presupuesto público. Y luego, cuando el Congreso de la República aprueba la ley de presupuesto, es que las entidades van a iniciar un nuevo proceso de ejecución del gasto público. Entonces, desde el 1 de enero del año, por ejemplo, del año 2023, las entidades ya cuentan con presupuesto. Y todos los niveles de gobierno pueden empezar a ejecutar. ¿Y cómo es que se ejecuta este presupuesto? Este presupuesto es a través de un proceso que muchos autores, muchas personas consideran que este proceso es algo complejo, porque pasa por la interacción de varios sistemas administrativos del Estado. ¿Y cuáles son esos sistemas administrativos? Por ejemplo, tenemos el sistema de inversión pública, que a su vez también es un sistema de administración financiera del Estado. ¿Qué otro sistema conocemos? El sistema de presupuesto público, que a su vez también es un sistema de administración financiera, o el sistema de tesorería, el sistema de endeudamiento, el sistema de abastecimiento. Y es por ello que el presupuesto público es un documento de gestión pública. Porque para ejecutar el presupuesto, primero para formularlo, se tiene que interactuar con muchas entidades. Y para ejecutarlo también, las entidades tienen que saber, conocer cuáles son esos sistemas administrativos o los sistemas de administración financiera. Entonces, un primer paso para la ejecución del gasto público es, por ejemplo, que las entidades públicas hayan
establecido un planeamiento de sus actividades. ¿Y en dónde se establece eso? En el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, en el SINAPLAN. Que es otro sistema administrativo, pero que no es un sistema de administración financiera. Luego, una vez establecido su sistema de planeamiento, tiene que haberlo establecido dentro de este sistema en el planeamiento estratégico, en el planeamiento operativo. Y una vez hecho eso, se tiene que haber una interacción con el sistema de abastecimiento público, el cual está compuesto por subcomponentes como la programación de bienes y servicios y obras, como la fase de ejecución de contrataciones. Y este subsistema, se podría decir, de contrataciones es también algo complejo. Porque dentro de este sistema de contrataciones pasa por un proceso. Entonces, dentro del proceso de gasto público hay muchos procesos dentro de las entidades públicas para ejecutarlo, para ejecutar sus recursos. Por ejemplo, se tiene que certificar. Tiene que haber una certificación de los recursos. Es decir, la entidad tiene que constatar que tiene presupuesto público para ejecutar. Y la certificación es una etapa antes de la contratación pública y también es una etapa dentro del presupuesto público. ¿Ves cómo hay interacción de muchos sistemas dentro de la ejecución del gasto? Por eso es un instrumento de gestión, pero también es un instrumento de política fiscal. Luego que certificas tu presupuesto, dentro del sistema de contrataciones, haces un proceso de selección y una vez que hay un ganador de ese proceso, hay una buena pro, se pasa a firmar un compromiso, un contrato. Y eso figura dentro de las contrataciones, pero también el compromiso figura dentro del sistema de presupuesto público. Y luego de que se tiene comprometido, se tiene un contrato, es que las entidades empiezan a recibir sus productos por la cual hicieron el proceso de contratación y por el cual tuvieron su presupuesto y por el cual interactuaron con otros sistemas, y es ahí recién que la entidad pública devenga. Cuando ya tienes constatación de que vas a recibir los productos o los bienes y servicios. Y ese devengo es lo que se conoce como gasto público. Entonces ven que la ejecución de gasto público es un proceso complejo de interacción de muchas unidades orgánicas dentro de una entidad. Y a su vez, coordinación primero para tener un presupuesto. Una coordinación que dura muchos meses. Y antes de esa coordinación, o en paralelo a esa coordinación del Ministerio de Economía y Finanzas con las entidades, es que el mismo ministerio tiene que ir estimando sus proyecciones de ingresos que va a estimar, que va a financiar el presupuesto público. Entonces, el diseño del marco macrofiscal, es decir, el diseño de la política fiscal, permite predictibilidad y priorización en los presupuestos anuales. Mientras que la ejecución de estos presupuestos permite cumplir con los objetivos del diseño macrofiscal. Entonces tenemos que, más o menos, este es el proceso. El marco macroeconómico multianual se elabora en agosto de cada año. En agosto, esos recursos estimados y proyectados dentro de este documento
van a financiar el presupuesto público. Y luego, cuando este presupuesto se ejecuta en forma de gasto público, es que esta ejecución también es un instrumento de política fiscal, por lo tanto, al final, a lo largo del año y al final se van a obtener resultados. Por ejemplo, el resultado económico, el resultado en la deuda pública o en la inversión pública también es un instrumento muy importante. Hay muchas investigaciones en las que señalan que la inversión pública tiene una mayor capacidad para fomentar la actividad económica. Pero no solo la actividad económica, sino también la creación de empleo. Y ahí hay un amplio margen de investigación, hay una brecha muy grande, una agenda muy grande en investigación en política fiscal. Porque, como les había mencionado, y esto tiene que quedar muy claro, es que la política fiscal es un instrumento macro. Pero no podemos olvidar la gestión que se realiza para ejecutar el gasto público. Bien, entonces, el marco macroeconómico es un documento que ya sabemos que es diferente a otros estudios de proyecciones. Habíamos mencionado el caso del reporte de inflación. El reporte de inflación es un documento de política monetaria. ¿Y quién lo publica? El Banco Central de Reserva, que tiene objetivos distintos al marco macroeconómico. Entonces, no podemos leer de igual manera al reporte de inflación y al marco macroeconómico multianual. Son dos cosas análogas, macroeconómicas, pero con objetivos distintos. En el contexto macroeconómico ya hemos dicho que se debe estudiar al sector real, al sector monetario, al sector externo y, por supuesto, al sector gobierno, es decir, a la política fiscal. En el marco macroeconómico se debe tener en cuenta esta interacción de todos los sectores. ¿De qué pasa si que el PBI disminuye? ¿Qué pasa con los ingresos fiscales? Es decir, hay una interacción entre el sector real y el sector gobierno. ¿Qué pasa si las exportaciones aumentan? ¿Qué pasa si las importaciones aumentan? ¿O si se espera un incremento de las importaciones en los próximos años? Esta variable en particular es importante también para recaudar aranceles. Ven que hay otro vínculo entre el sector externo y los ingresos fiscales, es decir, entre el sector externo y el sector gobierno. ¿O qué pasa si el Banco Central de Reserva incrementa mucho su tasa de interés? En el último año, debido a la inflación incontrolable lo digo porque no es de origen interno, no es de origen peruano, la inflación se ha originado en eventos externos. ¿Qué pasa si el Banco Central responde a este contexto de inflación como lo ha venido haciendo? Es decir, incrementando las tasas de interés de referencia, que es su instrumento de política monetaria. Pues, si se incrementan las tasas, va a impactar en el costo de tomar prestado deuda. Y no solo eso, aumentar tasa de interés es recesivo, es contractivo, es un riesgo que implica que la actividad económica se puede desacelerar.
Y en la práctica eso se ha venido registrando, ha influenciado este contexto de alza de tasa de interés, no solo en Perú, sino también a lo largo del mundo. De muchos países en el mundo han seguido esta estrategia de política monetaria de incrementar tasas de interés, lo que a su vez eleva los costos de endeudamiento. Entonces, ahí hay otro vínculo entre el sector monetario y el sector fiscal. ¿Cómo debe responder el gobierno? ¿Debe seguir endeudándose a tasas altas? Son preguntas que los hacedores de política deben realizarse, deben plantearse a raíz de un estudio minucioso del contexto macroeconómico. En el marco macroeconómico, también hay una sección de finanzas públicas. El marco macroeconómico es un documento de diseño de la política fiscal y en el que se debe estudiar los riesgos fiscales. ¿Y qué significa que se diseña la política fiscal? Por ejemplo, en el año 2020, ¿qué es que pasó con la introducción de la COVID-19 o con el ingreso de la COVID-19 en el territorio peruano? Hubo una amenaza para la población, una amenaza de salud pública. Entonces, el gobierno implementó una política fiscal expansiva mediante gasto público. El gasto público para afrontar la COVID-19 fue de alrededor 29.000 millones en el año 2020. Esta enorme cantidad de dinero era más o menos la inversión promedio antes de la pandemia, la inversión pública promedio. Entonces fue un despliegue de recursos extraordinario. Pero ¿qué pasó después? ¿Qué pasó en el 2021? Los riesgos de la COVID seguían en menor medida, pero seguían porque ya persistían los riesgos, pero en menor magnitud, porque recuerden que ya estaba disponible en los mercados farmacéuticos mundiales o en los laboratorios internacionales las vacunas contra la COVID-19. Entonces, ¿qué significa que se diseña la política fiscal? Significa que el gobierno debe plantearse que ya se implementó unas medidas extraordinarias para afrontar la emergencia sanitaria. Por lo tanto, en los próximos años no podemos seguir gastando demasiado porque si no la deuda pública se va a incrementar mucho. La deuda pública en el año 2020 aumentó hasta 35%. Antes de la pandemia era 24%, 25%, es decir, se incrementó en 10 puntos porcentuales. Este incremento muy extraordinario tiene que ser solo temporal. Y es así que se diseña una senda, una trayectoria para el déficit fiscal a lo largo de los próximos años. Y no solo del déficit fiscal, sino también de la deuda pública. Por ejemplo, parte del diseño es que el déficit fiscal disminuye de 8,9% del PBI en el año 2020 hasta 1% del PBI en el año 2026. Ese es un diseño. Es decir, el contexto extraordinario, el gasto extraordinario debe retirarse para estabilizar de nuevo las cuentas fiscales y la deuda pública. La deuda pública debe retornar a sus metas de 30% del PBI en el mediano plazo. ¿Y cuál es el principal
componente que explica el incremento de la deuda pública, el déficit fiscal. Es por ello que se diseña esta estrategia, este programa fiscal a mediano plazo. Y la deuda pública es una variable clave, porque si los agentes internacionales, si las calificadores de riesgo, si los organismos internacionales que financian a países observan que Perú, que es un país pequeñito, mantiene una deuda pública muy elevada, entonces puede existir riesgo de insolvencia, es decir, puede que el gobierno, si perdura demasiado en una deuda pública alta, no pueda pagar su deuda. Entonces eso agrega incertidumbre, desconfianza. Es por eso es muy importante que la deuda pública se mantenga en niveles bajos, niveles controlados. Bien, entonces, esos dos puntos tenemos en el diseño del marco macroeconómico multianual. El tercer punto son las proyecciones de ingresos y la publicación de las reglas fiscales. Ya hemos hablado de la proyección de ingresos, que estas dependen de la actividad económica, del contexto externo, también depende de las medidas de política que se implementen, también depende de las acciones de la SUNAT, de las acciones de fiscalización, de cómo se organiza la SUNAT, si tiene capital humano muy bueno, si tiene sistemas administrativos que funcionan. Por ejemplo, el IGB se recauda a través de detracciones, percepciones, retenciones. Son todos esos sistemas también, la calidad de esos sistemas también impactan. Y también impacta, por ejemplo, el desarrollo tecnológico, el respaldo informático. Todo eso recauda en la proyección de ingresos. Y ya hemos hablado también de las reglas fiscales. Las reglas fiscales actualmente son de gasto público, del gasto no financiero del gobierno general, es decir, del gasto que no incluye el pago de intereses. ¿Por qué no incluye el pago de intereses? Bueno, en principio, el pago de intereses es una variable que es ajena a las operaciones del año que va transcurriendo. El pago de intereses es un reflejo de qué es lo que se hizo en años anteriores. El pago de intereses es un recordatorio permanente de que la política fiscal tiene efectos intertemporales. El gasto de intereses no es un instrumento de política que use el gobierno por ejemplo, para incrementar la actividad económica. Entonces, ¿cuál es ese instrumento? En particular, es el gasto no financiero del gobierno general. Y es este gasto no financiero el que tiene límites y reglas fiscales. Y dentro del gasto no financiero, el gasto corriente. El gasto corriente también tiene reglas. Actualmente se dispone que el gasto no financiero no crezca más allá de alrededor del 5% en términos reales, mientras que el gasto corriente más o menos alrededor del 3%. Entonces, esto se debe respetar. Estas tasas de crecimiento están vinculadas a unos límites de gasto. Un límite de gasto no financiero y límites de gasto corriente. Es por ello que ahí es sombreado los techos de gasto. Y esos techos de gasto es a lo que se sujeta la administración financiera. Ese techo de endeudamiento también se sujeta la administración financiera del Estado. En particular, este techo de gasto está vinculado a la ejecución del presupuesto público. Ese es el vínculo muy importante entre la política fiscal y el presupuesto público. El presupuesto es muy importante ejecutarlo.
es muy importante para proveer bienes y servicios a la población, para cerrar brechas sociales, brechas de infraestructura. Es muy importante para garantizar la operatividad de las entidades públicas. Es muy importante para redistribuir el ingreso nacional, es muy importante para financiar los programas sociales, programa Juntos, programa Contigo, el programa Vasos de Leche. Sin embargo, hay que ejecutar responsablemente. No se puede gastar por gastar. Cuando la política fiscal establece techos de gasto, significa que debe haber un esfuerzo de priorización por parte de las entidades públicas. Es así que los límites de gasto que establece la política fiscal son importantes porque te ponen un techo en el que se sujeta la ejecución presupuestal. Es decir, debe haber un esfuerzo de priorización y de garantizar la calidad de la ejecución en los recursos. Priorización porque no existen recursos ilimitados. Si se requiere más presupuesto, mucho más presupuesto, eso implica que en principio debe ser financiado con algo. Y si no hay ingresos fiscales que lo financian, se tendría que financiar con deuda pública. Y ya sabemos que si se incrementa demasiado la deuda pública, eso genera desconfianza, nervios en la comunidad internacional. Las tasas de interés se pueden elevar. ¿Y qué pasa si se incrementa la tasa de interés? Va a ser más costoso financiar las inversiones públicas, las obras a lo largo de todo el territorio peruano. Ven cómo es importante que la ejecución presupuestal debe estar controlada por techo de gasto, por límite de gasto. ¿Y quién lo plantea? La política fiscal, el marco macroeconómico multianual. Entonces, dentro de presupuesto multianual y anual, tenemos que el presupuesto público, el PIA, es decir, el presupuesto institucional de apertura, es una estimación de ingresos fiscales. Además, es un instrumento de gestión en el que confluyen todas las brechas. ¿Qué significa esto? Que en el presupuesto público, ¿quién no quisiera incrementarlo para para erradicar la pobreza, para construir carreteras, para ayudar a los damnificados del fenómeno del niño, para ayudar a los más necesitados? Hay muchas brechas y más aún en una economía no desarrollada, no avanzada como la peruana. La pobreza se incrementó muy fuerte durante la pandemia y necesitamos reducir la pobreza. Sin embargo, si es que hoy sacrificamos más recursos para reducir todas las brechas sociales y de infraestructura que tiene el Perú, en el mediano plazo, eso va a impactar directamente en la calidad de la vida de toda la población, porque las finanzas públicas deben conducirse responsablemente. Y estamos avanzando en el cierre de brechas. Por eso es que se asigna el presupuesto anual de forma priorizada, atendiendo principalmente a los sectores que brindan mayores servicios a la población. Y en el PIA, en el presupuesto institucional de apertura, ¿cuáles son esos sectores que se priorizan? Pues el sector educación, el sector salud. Esos son los sectores que más servicios brindan a la población. El sector educación a través de la enseñanza a nuestros hijos, tanto en la educación básica
como en la educación universitaria también. La salud pública fue muy importante incrementar los recursos durante la pandemia para afrontar esta amenaza a la población. Entonces, ahí debe haber un esfuerzo de priorización y a su vez de que las entidades implementen con calidad la ejecución de sus recursos. Las necesidades siempre van a ser ilimitadas. Es por ello que necesitamos tener orden en la atención de estas necesidades. Es por ello que he sombreado que los techos que se establecen en la política fiscal, los techos de gasto público del marco macroeconómico multianual, que es el instrumento de política fiscal por excelencia, impacta en el presupuesto público. El presupuesto y su ejecución deben estar dentro de los techos que aprueba el marco macroeconómico. Porque si año tras año incumplimos las reglas fiscales, incumplimos los techos de gasto, incumplimos los techos de endeudamiento, eso es una mala imagen para el Perú. Recuerden que somos una economía pequeña y que el Estado también es pequeño. ¿Y por qué es pequeño? Porque no tenemos capacidad de incrementar mucho los ingresos fiscales. Si tuviéramos como Estado la capacidad de incrementar permanentemente los ingresos fiscales a través de mejor, por ejemplo, de una mayor progresividad del sistema tributario, es decir, de cobrar más impuestos a los que más tienen, es decir, a través de una mejor identificación de los contribuyentes, es decir, de erradicación de las exoneraciones tributarias. Si fuéramos capaces de incrementar esos ingresos fiscales, el Estado puede crecer a través del gasto público. Sin embargo, no tenemos esa capacidad. Los ingresos fiscales y el gasto público están alrededor del 20% del PBI, 22% del PBI actualmente. Mientras que los países avanzados tienen el doble de ingresos fiscales, 40% del PBI. Y no solo los países avanzados, dentro de la región de América Latina, también hay países con mayor recaudación, tienen un estado más grande. Es por eso que no podemos incrementar el gasto irresponsablemente, porque eso debe estar acompañado también de mayores esfuerzos para incrementar la recaudación fiscal. Entonces, estos techos de gasto de la política fiscal, del marco macroeconómico, ¿qué es lo que permite? Que el presupuesto tenga orden, que nos permite priorizar a los sectores con mayores brechas. Es decir, al sector educación, al sector salud, al sector de protección social, es decir, a los programas sociales, también en la infraestructura, en el sector transporte, por ejemplo. En el sector transporte, por ejemplo, existe una brecha por cerrar muy alta. Recientemente se ha publicado el Plan Nacional de Infraestructura para la Sostenibilidad, el nuevo Plan Nacional de Infraestructura, en donde se han incorporado mayores sectores sociales. Entonces, nadie niega que existan necesidades por atender en el Perú. Pero recordemos siempre que somos un estado pequeño en recaudación fiscal. Por lo tanto, también tenemos que priorizar los recursos. Y es por eso que se prioriza anualmente. Y esta priorización que se da, que se atiende y que es en beneficio de la población,
tiene una historia muy importante a través de su vinculación, por ejemplo, con el planeamiento estratégico de la nación. Este sistema de planeamiento se vincula directamente con las políticas de Estado. Las políticas de Estado que se firman a través del Acuerdo Nacional, pero que a su vez también están vinculados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Entonces, Perú forma parte de la ejecución de gasto público, debe formar parte también de las prioridades del Sistema Nacional de Planeamiento. Es allí donde las entidades priorizan. Otro instrumento importante del Sistema Nacional de Planeamiento es la Política General de Gobierno, que cada gobierno entrante debe establecer para el horizonte de tiempo que dure su gestión. Y a su vez esta Política General de Gobierno es que va a estar desarrollada a través de los planes sectoriales, planes nacionales, planes multisectoriales, además de las políticas regionales, políticas de las municipalidades. Y ese es el esfuerzo que tienen que realizar todas las entidades públicas. Ser conscientes de que existe un techo de gasto, porque eso refleja disciplina en las finanzas públicas. Entonces podemos decir que el presupuesto público se sujeta a una disciplina fiscal agregada, pero debe cumplir con priorización y debe cumplir con priorización desagregada, que debe reflejar las políticas del gobierno, las políticas de Estado, y debemos avanzar en el logro de los objetivos de desarrollo de las Naciones Unidas. Todo está muy vinculado, es por eso que en el año 2018 se hizo un esfuerzo para modernizar los sistemas administrativos del Estado. Un esfuerzo para integrarlos entre ellos, para integrarlos en su vinculación de sus planes, políticas, y también vincularlos con el marco macroeconómico multianual. ¿Ven? Entonces, es la ejecución de ese presupuesto multianual o anual el que debe cumplir con la política fiscal, con el diseño de la política fiscal. Y por último, siguiendo la secuencia mostrada, la ejecución del presupuesto público permite obtener resultados fiscales. La ejecución del presupuesto permite cumplir con el programa fiscal. Entonces, el presupuesto público es un instrumento de gestión, pero también de política fiscal. ¿Y qué es lo que permite? Si se cumple el diseño de la política fiscal, debemos acumular ahorros en tiempos normales. ¿Por qué? Porque una característica muy importante de la política fiscal es que esta debe ser contracíclica. Y esto está expuesto tajantemente en todos los marcos fiscales que se han aprobado a lo largo de la historia peruana. De primera ley en el año 99 hasta la última ley del año 2016, a lo largo de todo este horizonte de tiempo, es que la política fiscal se ha diseñado siempre de una forma contracíclica.
¿Y cómo funciona esta política fiscal contracíclica? Pues cuando la actividad económica, el PBI, está creciendo demasiado, técnicamente se conoce esto como que el PBI está creciendo por encima de su potencial. En ese contexto, es que eso significa que se está recaudando más ingresos fiscales. Entonces, el gasto público no puede crecer más allá de lo que crece el PBI. El gasto público debe ser contracíclico. Entonces, en un contexto en donde se está recaudando más ingresos fiscales y el gasto público no está creciendo al mismo nivel que el PBI, eso va a generar ahorros fiscales. Eso en Perú se canaliza a través del sistema de tesorería y se registra como activos financieros. ¿Cuáles son los activos financieros más líquidos? Es el fondo, la Reserva Secundaria de Liquidez y el Fondo de Estabilización Fiscal. Estos son instrumentos del diseño contracíclico de la política fiscal. Entonces, aquí estamos mostrando estamos exponiendo que existe un vínculo muy fuerte entre la política fiscal, el marco macroeconómico, el presupuesto público y los resultados fiscales. Si se cumple el diseño, entonces la ejecución del presupuesto público debe reflejar una reducción gradual del déficit fiscal y del endeudamiento. Entonces, por último, quería mostrarles que parte de la transparencia fiscal hace algunos años, se creó el Consejo Fiscal. Si no me equivoco, en el año 2013. Entonces se creó el Consejo Fiscal, el cual es una entidad que permite mejorar el debate técnico independiente, mejorar la transparencia fiscal y también el diseño y el cumplimiento de reglas fiscales. Entonces, las cuentas de la política fiscal ya sabemos que tienen un vínculo directo con el presupuesto público. Los ingresos fiscales van a ser parte de la fuente de financiamiento del presupuesto público. El gasto no financiero va a establecer los límites a la ejecución presupuestal. Y la regla de deuda pública va a permitir obtener las fuentes de financiamiento y los límites de endeudamiento a la que se somete la ejecución del presupuesto público. ¿Ven? Esta es la ecuación principal de la política fiscal. Tiene impacto directo en el presupuesto. Es muy importante que tengan presente esta ecuación porque esto refleja el estado de operaciones del gobierno. Es decir, las transacciones que se realizan en el transcurso de un año. Esta ecuación que se muestra es parte de las finanzas públicas. No son todas las finanzas públicas. Los ingresos y gastos son solo dos elementos de la estadística de las finanzas públicas. ¿Cuáles son otros elementos? Los activos, los pasivos, financieros, pero también los activos no financieros.
Es por eso que el Fondo Monetario Internacional en las últimas décadas ha propuesto un manual de estadística de las finanzas públicas que plantea una forma de registrar las estadísticas, pero que va a permitir la comparabilidad a lo largo de todos los países del mundo. Y dentro de este manual de las estadísticas de las finanzas públicas del Fondo Monetario Internacional, es que plantea que las estadísticas de las finanzas públicas deben estar compuestos de un cuadro integrado, es decir, de un balance inicial en donde se observe cuáles son los activos, cuáles son los pasivos, cuáles son los activos financieros, activos no financieros, y a partir de allí ingresar a un estado de operaciones a lo largo del año, es decir, a la política fiscal, al uso de ingresos, gastos. Eso sumado a otros flujos, por ejemplo, un terremoto influye en la estadística de las finanzas públicas. La devaluación de la moneda también influye en la estadística de las finanzas públicas. Y todo eso tiene que estar registrado. Entonces, todo eso culmina en un balance final de todo el sector gobierno. Y todo eso, lo que he mencionado, son las estadísticas de las finanzas públicas. Y lo que se observa, la política fiscal está dentro del estado de operaciones. Entonces, es solo una parte. Bien, entonces, debería quedar claro hasta este momento que la política fiscal es un instrumento de política macroeconómica. Entonces, hay un esfuerzo muy grande en vincular una política macroeconómica con un documento de gestión que es el presupuesto público. Entonces, muchas personas no entienden este vínculo. Muchos profesionales tampoco no entienden que el marco macroeconómico es un documento de diseño de política fiscal. Entonces, no es como un documento de política monetaria que publica el Banco Central. Es diferente. Entonces, debe entenderse de forma diferente. El marco macroeconómico multianual tiene que reflejar un diseño de política fiscal. Y esto debe reflejarse en un presupuesto público, ordenado, priorizado, cumpliendo reglas fiscales. Y el presupuesto público es el que va a atender las demandas de la población a través del gasto público. Y acá es muy importante tener en cuenta que las demandas de la población, las necesidades de la población, siempre van a ser infinitas. Sin embargo, y no se puede atender todo, debe haber una priorización. ¿Y cuál es la restricción presupuestal a la que se sujeta la atención de las necesidades de la población? Es el presupuesto público. El presupuesto público es limitado. ¿Y qué es lo que establece los límites? La política fiscal, a través de las reglas fiscales. Es así que esto debe ser estudiado integralmente, de la forma de cómo gestionamos nuestros recursos escasos para atender las máximas necesidades de la población. Es por ello que esto parte del estudio de la ciencia, es parte del estudio de las ciencias económicas. Porque precisamente las ciencias económicas se definen así. Es el estudio de cómo atendemos la máxima atención de necesidades teniendo en cuenta nuestros recursos escasos. Y el presupuesto público es un reflejo de esta definición de las ciencias económicas.
El presupuesto público es lo que vincula las restricciones presupuestales agregadas de toda la economía con todas las demandas infinitas de la población. Es por ello que en el curso de política fiscal vamos a estudiar íntegramente qué cosa es la política fiscal. Entonces, he diseñado un curso muy integral que abarca todos los cimientos de la política fiscal. Por ejemplo, vamos a empezar estudiando cómo se estructura el Estado peruano y cómo esa estructuración se refleja en una cobertura utilizada para las finanzas públicas. No es lo mismo hablar de Estado que hablar de finanzas públicas y de política fiscal. Es por eso que debemos tener en claro cómo se diferencia. Todos nosotros debemos tener en cuenta cuál es el Estado, cómo se estructura, pero también debemos tener en cuenta cuál es la cobertura usada para estudiar la política fiscal, la cual es el sector público no financiero. Entonces vamos a estudiar eso, vamos a estudiar la historia de la política fiscal. Desde la década de los 70, donde había un intervencionismo desmedido, e intervencionismo me refiero a que el gobierno, el Estado, intervino en todos los sectores de la economía, en el sector real, en el sector gobierno, en el sector financiero, en el sector externo. Por ejemplo, ¿no? En el sector real se estableció límite de precios, techo de franjas de precios. En el sector real, en el sector financiero se establecieron fijación de tasas de interés. Y en el sector externo se fijó el tipo de cambio. Entonces, vamos a estudiar desde la década de los 70, pasando a la década de los 80, en donde se pasa de un estado militar a un estado democrático. Y aquí vamos a hablar de los errores que se cometieron cuando no había un diseño ordenado de la política fiscal. Por ejemplo, a mediados de la década de los 80, se financiaba el gobierno con emisión monetaria. Y ese es un vínculo directo entre el sector financiero, el sector monetario, con el sector gobierno. Es algo que no debe repetirse. Porque eso, la emisión monetaria, la emisión inorgánica de dinero, sumado a la fijación de precios de los servicios básicos, generó una inflación galopante. Es lo que se conoce como maquinita, como la emisión inorgánica de dinero. Entonces vamos a pasar la década de los 80 y vamos a llegar a la década de los 90, en el 93, en el año 90, muchos recordarán que se estableció un shock, un Fujishock. ¿En qué consistió esto? Es, de nuevo, estudiar a todos los sectores de la economía y dejarlos libres. Se liberalizó la economía para que la economía encuentre su propio rumbo, su propio equilibrio. Tenemos que estudiar eso porque es clave para entender cómo siguió evolucionando el diseño de la política fiscal. En el año 2000, en el año 93 se aprobó la Constitución Política del Perú, el cual establece que el Estado peruano debe cumplir, es una economía, pero no es una economía social de mercado. ¿Qué significa una economía social de mercado? Que se debe combinar un Estado con el sector privado. El Estado debe coadyuvar a que el sector privado cumpla sus proyectos. También se aprobó
que el Estado debe cumplir un rol subsidiario, debe intervenir en donde el privado no puede hacerlo. Entonces vamos a discutir todos esos puntos y por supuesto vamos a hablar sobre la regla fiscal madre, que es que el Banco Central tiene autonomía y no puede financiar al fisco. Mucho menos de la forma que se hizo en el año 85, 89, 88, 89, en donde se emitió dinero solo para que el Estado gaste en su componente corriente. Se pagaba remuneraciones con la emisión. Entonces, eso genera más inflación. Luego del 2003, se logró una estabilidad de la política fiscal. Sin embargo, persistió el miedo a volver al pasado. Es por ello que se aprobó en el año 99 las primeras reglas fiscales numéricas, una regla de gasto público, de deuda, de resultado económico. Y esta evolución se va a discutir en el curso de política fiscal. ¿Cómo ha ido evolucionando este diseño? Que siempre ha sido contracíclico, pero sí ha tenido sus peculiaridades hasta llegar al año 2016, donde se establecieron las reglas fiscales vigentes. Y también vamos a hablar de la pandemia, de cómo afectó a las reglas fiscales y cómo el gobierno está haciendo un esfuerzo para retornar a las reglas fiscales. Bien, entonces vamos a hablar también de la historia de la política fiscal y luego vamos a entrar en detalle a los ingresos fiscales. Vamos a conocer la estructura del sistema tributario, la estructura dentro de los ingresos fiscales. Vamos a conocer para qué son importantes, qué entidades pueden recabar impuestos. Vamos a conocer cómo la actividad económica impacta en los ingresos fiscales y cómo los ingresos fiscales también impactan en la actividad económica. Y vamos a hablar del impulso fiscal. Vamos a definir los principales conceptos de la política fiscal. Y luego vamos a pasar al gasto público. Y vamos a entender cabalmente el gasto público, no de la forma tradicional que siempre lo pintan. Vamos a hablar de la complejidad para ejecutar el gasto público. Y vamos a hablar de cómo interactúa el gasto público con todos los sistemas administrativos. Porque conocer la gestión fiscal de recursos humanos implica conocer cómo va a impactar las medidas remunerativas en el gasto público. Conocer cómo funciona el sistema de contrataciones que está dentro del sistema de abastecimiento implica saber que una política de inversión pública no se puede implementar muy rápidamente. Hay procesos que se deben cumplir. Vamos a conocer cómo impacta el gasto público en la actividad económica y vamos a explicar qué son los multiplicadores fiscales. ¿Ven? Y además, seguido a ello, vamos a hablar del financiamiento de la política fiscal. Y no de la forma tradicional que se cuenta siempre. No, el financiamiento es muy amplio y abarca las reasignaciones dentro del presupuesto público. ¿Por qué? Porque eso permite reorientar los recursos hacia las nuevas prioridades que van suscitándose dentro de un año fiscal. Además de las reasignaciones, vamos a hablar de los activos financieros con los que cuenta el Estado. Vamos a hablar del Fondo de Estabilización Fiscal. Y vamos a hablar del endeudamiento público y cómo se debe gestionar este endeudamiento y cuáles son las principales variables que impactan en el endeudamiento público. Y por último, vamos a ir más allá y vamos a culminar explicando siempre, vamos a culminar con precisamente cómo se vincula la política fiscal con el presupuesto público. Es parte del curso. Y vamos a entrar a un mayor detalle de lo que se expuso en este seminario gratuito, en este seminario que es muy importante y que debe dictarse de nuevo
porque toda la población tiene que conocer esto. Es parte de la transparencia fiscal y es parte de mi meta personal que hacer llegar a todos estos conocimientos. Y con esto estoy culminando el seminario. Espero que les sea de su agrado, que haya sido de su agrado. Y cualquier cosa, creo que nos deberíamos estar de nuevo en contacto durante el curso. Es muy importante que se sepa estos temas. Muchas gracias con todos y que tengan buenas noches.